la práctica deportiva, y un contrato por el beneficio que el club recibe por parte de explotar comercialmente los derechos de imagen del jugador. Partiendo desde esta premisa, el tema de los dobles contratos no es tan ilegal que nosotros digamos. Puede ser ilegítimo, puede ser inmoral, puede ser antiético, sí, pero ilegal no lo puede ser, y conforme lo establece la propia normativa de FIFA, pero tienen que suceder algunos requisitos para que no se consideren ilegal. Por ejemplo, lo que se tiene que hacer es ligar los dos contratos y establecer que el incumplimiento de un contrato implica también el cumplimiento de otro. Ahora, si lo que se hace es firmar un doble contrato o firmar un contrato de trabajo para que el jugador participe por el club, y un contrato de imagen con un fin de evasión tributaria, con un fin de evasión de aporte de seguridad social, o con un fin de perjudicar al fisco, ahí sí es otro tema completamente diferente. Como lo que yo digo desde el principio, no es una práctica recomendada, eso sí, no es una práctica recomendada, pero no es una figura ilegal. Pasa en todos los países, la FIFA lo reconoce, y claro, vemos acá cuáles son el contexto del hecho. Por ejemplo, si es que el club de los cuales se filtraron los audios la semana pasada, verdaderamente explota comercialmente los derechos de imagen de los jugadores que nos tienen contrato. Es decir, por ejemplo, si nosotros vemos que el club está vendiendo camisetas con el nombre del jugador y el número atrás, eso es una explotación comercial de derechos de imagen y está haciendo uso. Si el jugador inicia campañas publicitarias, campañas comerciales, y está la imagen del jugador con la vestimenta del club, eso es explotar la imagen del jugador, y por tanto existe una retribución. Pero nosotros vemos que en la práctica no es así. O sea, los clubes no sacan camisetas, no sacan indumentarias, no tienen campañas publicitarias con los jugadores. Entonces, claro, viene la duda en por qué están pagando un contrato de derechos de imagen si no existe tal explotación. Entonces, como le digo, más allá de que se discuta si es legal o no es legal, desde mi punto de vista no es ilegal. Viene un tema ético, viene un tema moral, y viene un tema de para qué lo hace si no lo está explotando. Y entonces da a pensar si la verdadera naturaleza de ese contrato de imagen es una naturaleza evasiva tributaria o evasiva del impuesto o de aportes a la seguridad social. Celso, muy buenos días. Los saluda Fabián Vizcaíno. Gracias por estar acá en nuestro programa. Y en función de todo lo que usted menciona, ¿a quién le corresponde entonces controlar esto? La Liga Pro dice que va a comenzar a revisar ya estos temas, pero no es de más allá, ir un poco más allá para poder decir que tal vez es un organismo gubernamental que debe ya meterse un poco en el fútbol ecuatoriano para ver qué es lo que sucede. No debe ser el único caso y no debe ser de ahora, sino que ya es una práctica que seguramente se viene realizando, además de otros escándalos que se han dado en el fútbol ecuatoriano, contratos que supuestamente no han sido firmados por los jugadores, el dirigente dice sí firmaste, el jugador dice esa no es mi firma. ¿Quién debe regular esto? ¿A quién le corresponde? Hola Fabián, buen día. A ver, nosotros tenemos una autoridad gubernamental encargada del tema de trabajo, es el Ministerio del Trabajo. Todos los contratos laborales que se firmen entre un club y un jugador tienen que ser registrados en el Ministerio del Trabajo. Sin ese registro, Liga Pro no puede habilitar. Más allá de eso, por ejemplo, si es que aquí estamos hablando de que existe un contrato de naturaleza laboral, que existe un contrato de naturaleza comercial, quien tiene que, el encargado de tener el control ahí tendría que ser el Servicio de Rentas Internas. Quiere decir que el jugador tendría que facturar por los valores que está ingresando por la explotación comercial de su imagen. El SRI es competente para establecer si esto en realidad se está haciendo. Como lo digo, no es una práctica que está prohibida por ley. O sea, no es que nosotros tenemos una ley que dice que esto está prohibido, absolutamente no. Si no está prohibido, se lo puede hacer. Pero sí que tiene que haber un control de parte de los entes gubernamentales. SRI respecto al jugador, si es que el jugador tiene firmado un contrato de explotación de imagen y el jugador tiene que facturar, el club tiene que hacer las retenciones legales. Esto es un tema de carácter tributario. Y por otro lado, si el jugador tiene también firmado un contrato de carácter laboral, al Ministerio del Trabajo le compete. Ahora, más allá de que existen divergencias de ese contrato, que yo no firmé, que el plazo no era esto, que el tema de la remuneración, por ejemplo, vamos a poner un caso en el que el contrato que se inscribe en la Federación Ecuatoriana de Fútbol es el contrato laboral. Obviamente tiene un valor mucho menor al contrato de explotación de derechos de imagen. ¿Qué pasa si al jugador no le pagan? ¿Qué pasa si el jugador es impago? Ese es un error que comete el jugador, es decir, tú mismo estás firmando un contrato
que sabes que si es que no te van a pagar, puedes ir a reclamar, pero vas a reclamar un valor que no te corresponde porque lo que tenías que haber hecho desde el principio es ligar los dos contratos. Entonces ahí existe un perjuicio. Por ejemplo, ese control sí que le compete a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Liga Pro. Entonces, más allá de que nosotros no tengamos un control efectivo, los entes gubernamentales y los entes privados para tener este control lo existen. Solamente es cuestión de aplicar el reglamento y de ahí que los controles se apliquen. Doctor Vázquez, me da la impresión de que realmente estamos viviendo una época en el país y fuera del país igualmente, en que hay mucha corrupción, en que hay una serie de irregularidades y parecería que todo está salpicado de alguna manera con delitos o con hacerlo mal, que va contra las leyes y cosas por el estilo. Yo no quiero pensar igual, yo no quiero pensar que lo que está sucediendo en Nacional tenga algo de corrupción, sino inclusive yo diría que no es que se trate de doble contrato, usted me aclarará eso más apegado a lo que dictan las normas legales, pero me parece que no estamos hablando de un doble contrato, son dos contratos diferentes, un contrato por el trabajo del jugador con el club, el compromiso del jugador con el club, con la institución, y el otro es el jugador con la misma institución, pero hablando de otro tipo que ya no es deportivo, sino la imagen del jugador, y que lógicamente que se lo hace en otras partes, en otros países. De esa manera que acá en el Ecuador, lo que pasa es que ahora, justamente en esta época, surge lo de Nacional y como que se quiere investigar en dónde está el delito. Vamos a eso, usted me aclara, doctor. Creo que usted, Patricio, tiene clarísimo la película. Son dos contratos completamente diferentes, que nuestra normativa ni la normativa de FIFA lo prohíbe, es legal. Ahora, la esencia para la cual se hace o el motivo por el cual se hace, eso sí se puede discutir. Porque si se hace con un fin de evasión tributaria o un fin de evasión del aporte al IES o un fin de perjudicar al jugador en un posible incumplimiento en el pago, es otra cosa. Entonces, no tenemos que satanizar el tema de los contratos de imagen y los contratos laborales. Eso existe en todo el mundo y es completamente legal. Jugadores, vamos a poner, la Juventus se beneficia porque Cristiano Ronaldo, porque explota la imagen de Cristiano Ronaldo. El Barça de España se beneficia porque explota la imagen de Lionel Messi. Y esos valores que pagan a Lionel Messi y que paga Cristiano Ronaldo son valores fuera de su remuneración por derechos de imagen. Acá nosotros no tenemos esto, no tenemos nosotros esa costumbre de explotar la imagen de los jugadores, a excepción de uno, lo acabamos de ver hace un poquito. Antonio Valencia con Liga Deportiva Universitaria llegó a un acuerdo de explotación de derechos de imagen. En Liga Deportiva Universitaria lo hizo. Liga Deportiva Universitaria sacó camisetas con el nombre Valencia, con el número de Valencia. Valencia participó en algunas campañas publicitarias de Liga Deportiva Universitaria, entonces ahí sí vemos que hay una efectiva práctica de la explotación comercial de la imagen. Pero si es que nosotros vamos y analizamos el caso de Nacional, vamos a analizar el caso de Johan Padilla, por ejemplo. Nacional no vende camisetas con el número Johan Padilla, con el nombre Johan Padilla. Nacional no saca campañas comerciales con Johan Padilla dando el premio. Entonces, si hay la duda para qué se firma un contrato de derechos de imagen, si el club no explota esos derechos de imagen, entonces ¿por qué le está pagando al jugador? Si es que le paga todo en una sola remuneración, tendría que ser un carácter remunerativo laboral. Eso es lo que le compete analizar punto por punto, sea la Liga Pro, sea el Ministerio del Trabajo, sea la Justicia, sea al SRI, analizar si es que la naturaleza de ese contrato de derechos de imagen tenía relación con lo que el club hace. Si es que el club no realiza ninguna explotación de derechos de imagen del jugador, ¿para qué? No tiene sentido que firme ese contrato, entonces ahí sí existe una evasión. Primero, tributaria, segundo, de carácter de seguridad social, y tercero, en perjuicio del jugador por un posible cumplimiento. Entonces sí, lamentablemente nosotros estamos viviendo una época bastante carente de principios, lo que nos hace dudar que todo lo que se suscribe, todo lo que sale ya carece de legitimidad. Lamentablemente Nacional tendrá que defenderse, la Liga Pro tendrá que analizar, pueden venir consecuencias de carácter de Liga Pro, si es que la Liga considera que los rubros que se pagan por derechos de imagen tenían que haber o deben ser reportados a la Liga Pro y no se lo hizo, estaríamos hablando de una violación que tiene una amonestación pecuniaria y ante una reincidencia una posible relegación de categoría. Doctor, ¿cómo está? Sí, perdón, Mauricio, sígase usted. Un gusto saludarlo, buenos días. Bueno, me robó un poco la pregunta que le quería hacer en cuanto a la amonestación con el Club Deportivo El Nacional, porque usted dice no es ilegal, pero sobre todo con esa figura de que no se explota la imagen de los jugadores,
Muchos hinchas del Nacional tienen este miedo. ¿Pueden irse al descenso en caso de que la investigación se dé y se lo encuentre culpable al Nacional? ¿Pueden irse al descenso? ¿Y cuál sería la amonestación o cuál sería el resultado para la doctora Vallecilla? Porque ella dice, me puedo ir hasta presa. ¿Es eso lo que puede ocurrir y el club puede irse al descenso si es que se le encuentra culpable, doctor? A ver, el descenso para el club es una sanción que está reconocida en el régimen sancionador de Liga Pro, pero ante una reincidencia y ante una gravedad tal de la falta. En este caso, no estamos hablando de una reincidencia, y si bien estamos hablando de una falta que puede ser considerada como grave, no podría ser relegado de categoría. Lo que sí podría haber una amonestación pecuniaria, más o menos estamos hablando, si es que no me equivoco, desde los 2.000 hasta los $25.000, lo que podría ser la sanción. Pero estar hablando de una relegación de categoría, en este momento lo veo bastante complejo. Ahora, ¿por qué dice la doctora Vallecilla que se puede ir presa? Porque ella teme tal vez que lo que están haciendo se considere como una o defraudación tributaria por un lado, o por falta de afiliación al IES, que ahora es delito, por otro lado. Entonces, cualquier persona, cualquier jugador, un propio fiscal que llegue a tener una noticia de delito, como el audio que surgió, de que no existe una verdadera afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores, que son los clubes, y ponga una denuncia, la señora Vallecilla sí se puede ir para establecer responsabilidades. Así que en este momento lo que enfrenta el Nacional es una posible sanción pecuniaria desde $2.500 hasta $25.000. La relegación de categoría todavía no existe reincidencia, pero bueno, esas son las sanciones que podría enfrentar el Nacional. Correcto. Doctor, yo quisiera consultarle quizás, dos preguntas en una, si me permite, en realidad, porque claro, nos estamos enfocando mucho en el tema del doble contrato, que usted nos aclara y que a la gente también le quede claro el panorama de que no es algo ilegal, siempre y cuando se especifique muy bien para qué está hecho cada contrato, ¿no? Y que no exista una evasión tributaria. Y es eso va mi primera consulta. ¿Cómo pueden los entes regulatorios, en este caso, no sé si entidades gubernamentales de CRI, el IES, entre otras más, controlar este tipo de detalles? ¿Quién tiene la obligación de registrar, por ejemplo, este tipo de contratos? Porque uno puede ser por el trabajo que cumple y el otro por la imagen. Y usted decía, vincularlos a ambos, porque al final me parece que puede o favorecer al jugador, tanto como también favorecer al club. Por un lado, evasión de impuestos, del uno y del otro, ¿no es cierto? El jugador, muchas veces hemos habido casos de que cuando negocia un jugador llega y le dicen, bueno, los impuestos me pagan ustedes, los pago yo, en fin, ha sucedido muchas veces y usted seguro debe conocerlos. Así que, en ese sentido, ¿quién debe ser el encargado de registrar el contrato y decir, bueno, hay dos contratos, uno por el trabajo y otro por la imagen? ¿El club o el jugador? También para asegurarse, en cierto modo, de que los contratos están ligados entre sí. Y la segunda consulta, doctor, que más bien voy un poco más allá de los doble contratos. También en estos audios, porque son varios audios que se filtraron el día viernes, el día sábado, de la doctora Lucía Vallecilla, que además digo doctora porque ella misma lo reconoció en una entrevista en un medio colega también acá en la capital, en una radio. Ella lo reconoció y dijo que desde su desconocimiento ella pensó que podía ser ilegal, pero que definitivamente pues no lo es, tal y como usted lo manifiesta. En ese sentido, por ejemplo, voy un poco más allá. En uno de esos audios también la doctora Vallecilla decía, y se le escucha claramente decirle a un jugador, mira, no hay dinero, no tenemos plata, así que si quieres, subes y finiquitamos el contrato. Como quien dice, como no hay dinero en este momento, si te gusta bien y si no, aquí nomás quedamos de amigos y terminamos toda relación. ¿Esto se puede hacer, doctor, bajo un entendimiento quizás mutuo, entre comillas, o es algo en lo que también estaríamos entrando en un marco ilegal? Por favor, doctor. A ver, sobre el tema del control, nosotros entendemos que si se celebra un contrato de explotación por derechos de imagen, quiere decir que el jugador presta un servicio no laboral, sino comercial o civil. Esto da al jugador o a la empresa que tenga la explotación de los derechos comerciales la facultad o, bueno, la obligación de que tiene que facturar. Entonces ya tenemos por ahí un control tributario. ¿Sobre quién corresponde eso? Sobre el SRI. El SRI tiene una facultad determinadora y una facultad de auditación en la que puede solicitar cualquier tipo de información a los contribuyentes. Los contribuyentes desde el club y desde el jugador. Si el SRI comienza a analizar los movimientos bancarios del jugador y dice, a ustedes le están entrando $10,000, por ejemplo, pero yo cruzo información con el Ministerio del Trabajo y usted solamente tiene un contrato por $2,000. ¿A qué se deben esos $8,000 de más?
El jugador tendrá que decir, es que yo tengo un contrato firmado por explotación de imagen y aquí está el contrato. Perfecto. ¿Dónde están las facturas? ¿Dónde están las retenciones? Quien hace como agente de retención o quien funge es el club. El club tiene una obligación de retener el valor del impuesto a la renta. Si es que no lo retiene, el jugador tiene la obligación de declarar impuesto a la renta a final de año. Entonces son varias obligaciones tributarias las que recaen sobre el club y sobre el jugador. Por tanto, corresponde al SRI, a través de su facultad de investigación, determinar si es que se está cumpliendo o no con este aspecto. Como una pregunta de Celso. Sí, sí. Dígame. Me falta una preguntita, ¿no? Sí. No sé si es algo más agregado. Sí. Va con eso, pero lo puedo hacer luego. Sí, siga con la segunda consulta. De acuerdo. Como le digo, la facultad determinadora del SRI existe, otra cosa es aplicar. Y segundo, la otra pregunta. A ver, los contratos se pueden rescindir de mutuo acuerdo en cualquier momento. Ahora el problema es que el jugador esté bien asesorado, porque si el jugador dice, ok, ahora tengo un club, un contrato, que me tienen que respetar. Si me dicen que no me van a pagar, simple, yo me puedo ir a la FIFA, yo me puedo ir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y pedir el cumplimiento de este contrato. No es que a mí me obligan, no hay dinero, te vas, para nada. No hay dinero, entonces usted firma un contrato, yo no le obligué, si no hay dinero, pues entonces vamos a tener que irnos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, vamos a tener que litigar sobre ese dinero que está pendiente, que al final usted me va a tener que pagar. Si es que el jugador tiene la voluntad de rescindir el contrato de mutuo acuerdo, lo puede hacer, pero no es una obligación. Lo que sí es ilegal es decirle, no tengo plata, te me vas a ir. Eso es completamente ilegal. No tengo plata, lleguemos a un acuerdo, o no tengo plata, te voy a buscar un préstamo, te voy a buscar otro club, pero definitivamente, si no tengo plata y te me vas, eso es completamente ilegal. Correcto. Y sobre eso mismo, retrocediendo un poco, estamos nada más elucubrando, estamos imaginando lo que pudo haber pasado, y sería bueno que se aclare qué es lo que sucedió, pero ¿podría estarse presentando el escenario, doctor, de que se le hace firmar al jugador un contrato A y dicen esto es lo que tú vas a ganar como, qué sé yo, como base? Y acá tienes el contrato real donde yo te ofrecí que vas a ganar $5,000 más y vas a tener estas cosas, pero yo me cubro con este contrato desde el que yo lo registro, lo otro lo hago por debajo de la mesa y yo me cubro ante, sobre todo también esto de presentar los roles de pago, estar a tiempo con la Liga Pro y tener todo en orden. Mientras tanto hay otro contrato que es el real y es el que no se está demostrando. ¿Podría ser ese el escenario que se está presentando ahora, doctor? A ver, podríamos hablar que sí es el escenario. El escenario que usted pone, Fabián, ese es el escenario claro de un doble contrato. Es decir, existen dos contratos por una misma causa con una misma naturaleza. Tendrían que existir dos contratos de carácter laboral. Esa figura es del doble contrato. Si es que podrían, o sea, si es que nosotros, o bueno, si es que Liga Pro o Federación Ecuatoriana de Fútbol llega a tener conocimiento de estos dos contratos, que establece que la naturaleza jurídica es exactamente la misma, que tiene una naturaleza laboral, más allá de una naturaleza de explotación de derechos de imagen, ahí sí existe un doble contrato y ahí sí existe un perjuicio para el Estado, para la Liga Pro, para la Seguridad Social, para el SRI, para el jugador, para absolutamente todos, y ahí sí las responsabilidades son completamente diferentes porque son responsabilidades hasta penales. Es decir, que usted primero está falseando la verdad en un tema de carácter laboral y ante el Ministerio del Trabajo y ante la Liga Pro y ante la Federación. ¿Y habría una consecuencia para el jugador también o solamente para la dirigencia? A ver, siempre en carácter laboral la parte más débil es el trabajador, el jugador. El jugador podría sí alegar, decir, no me quedó de otra que firmar. Eso no le exime de responsabilidad, tal vez lo exime en caso de una posible exoneración, pero no le exime de que tenga responsabilidad en lo que firmó. Entonces, claro, las consecuencias serían tanto para el club como para el jugador. Correcto. Patricio, no sé si tiene alguna consulta más. Creo que está en off el micrófono. Sí, me da la sensación. A ver, ahí estamos. Sí. A mí me da la impresión de que el asunto para Nacional, si ha actuado correctamente, pues está muy claro. ¿Por qué? Porque sencillamente Nacional, si le hace firmar un contrato por la explotación de imagen, está defendiendo sus intereses, que es lo que hace cualquier otra institución. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el jugador ABC, va y recibe la propuesta de una marca deportiva? Le dice, quiero que ahora que eres figura, te vamos a poner esta camiseta, te vamos a vestir, te vamos a dar tal contrato y queremos hacer tomas de televisión, tomas de prensa, fotografías, en fin, explotar la imagen del jugador. Y allí el club
no recibe absolutamente nada y es la vitrina en la que se está mostrando el jugador. Entonces me parece que el club, la institución, más bien está actuando en defensa de sus propios intereses cuando le dice no, esa imagen la explotamos nosotros y tú vas a firmar un contrato porque esta es la vitrina en la que te estás mostrando y sencillamente tú vas a recibir este dinero extra tal vez por esa explotación de imagen, pero el club no pierde los derechos que tiene sobre el jugador en cuanto tiene que ver a su actividad, no solamente en las canchas, sino también en la parte particular. Estoy más o menos en lo cierto de lo que sucede si es que Nacional hace un tipo de contrato de esa naturaleza y que cualquier otra institución también lo puede hacer, mientras el jugador pertenezca a sus registros mediante un contrato. Exactamente, Patricia. A ver, es de tal importancia ver la redacción de los contratos, porque en el contrato de explotación de imagen, si es que el contrato se redacta solamente para que el jugador, para que la explotación de imagen o la explotación o la imagen del jugador le pertenece al club solamente cuando está puesto la indumentaria, sí podría venir una marca comercial y decirle, yo no te pongo la indumentaria del club, te pongo una del mismo color, te pongo otros logos, te pongo un fondo y el dinero que tú vas a ingresar es solamente tuyo. Entonces, es de tal importancia cómo se redacta el contrato. El contrato tiene que ser redactado de manera que el jugador tiene que ceder la totalidad de los derechos de imagen a favor del club cuando exista una explotación en relación con la actividad deportiva, en relación con la imagen propia del jugador y en relación con cualquier otra marca comercial que desee explotar la imagen del jugador, tendrá que comunicar al club. Entonces el club lo que va a hacer es perfecto, llegamos a un acuerdo, usted vista al jugador, lo pone en los zapatos, la pelota, lo que sea, lo explota, ese dinero es mío, pero yo ya tengo un contrato aparte con el jugador que le paga. Es exactamente la figura que usted hace, Patricio, pero sí es vital importancia la redacción de los contratos. El alcance de cómo se establezca la cesión o la explotación de los derechos de imagen, ese alcance en el contrato es de vital importancia para los clubes, porque si los clubes le ponen solamente para el ámbito deportivo, ya están dejando afuera al jugador en otros temas comerciales que sí puede ser explotado y que el club perdería esa imagen. Entonces es de vital importancia. Claro, porque se puede dar el caso de que el club tiene el auspicio como institución de una marca y el jugador tiene la propuesta de otra marca para mostrarla, para explotar su imagen, para tener un contrato particular. Y eso no se puede permitir, ¿verdad? Exacto, eso es lo que tiene que el club tiene que precautelar eso. Ahora, le voy a poner un ejemplo de River Plate de Argentina. River Plate era auspiciado por una marca de ropa deportiva especial y la marca contraria, la competencia, hace un acercamiento con 3 jugadores del club. Y claro, los jugadores le dijeron, yo tengo firmado un contrato con River, no lo puedo hacer. La marca hace el contrato con River, llegan a un acuerdo para una explotación de esos 3 jugadores, haciendo lo que yo le digo, poniendo un color de camiseta un poco similar, en una situación que no sea de carácter deportivo, sino más bien con una tarjeta de crédito, atrás de un fondo azul del color de la entidad financiera y llegar a un acuerdo. Entonces, es de vital importancia lo que usted dice. Si es que el club no se blinda completamente en el tema de los derechos de imagen, al jugador lo pueden buscar otras marcas, el jugador puede decir, si bien es cierto, yo tengo un contrato de imagen con el club, pero cuando yo tenga la camiseta del club, si yo salgo en un comercial sin la camiseta del club, el dinero es mío, porque yo no tengo esos derechos de imagen cedidos al club. Yo tengo mis derechos de imagen cedidos solamente en competencia, por ejemplo. Entonces sí podría existir un perjuicio. Lo que se recomienda aquí es la redacción de los contratos tiene que ser muy amplia, muy clara y muy detallada para la explotación de los derechos de imagen para que no perjudique ni al club ni se perjudique al jugador. Doctor, ahora que estamos en esta controversia por esto de los dobles contratos y se habla muchísimo en muchos clubes, no solamente en el Club Deportivo El Nacional, yo quiero consultarle qué tiene que hacer la Liga Pro para evitar estas polémicas, porque más allá de todo lo que ocurre en el país y en el entorno del fútbol, ¿qué tienen que hacer los clubes? ¿Qué tienen que hacer la Liga Pro para evitar estas polémicas? Tal vez ampliar un poco más la ley o no sé, tener un mejor control para evitar este tipo de inconvenientes y que se siga manchando al fútbol ecuatoriano. ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de problemas, doctor? A ver, la salida más recomendada podría ser, y bueno, la salida que se aplica en otros países no viene ni de parte de los clubes ni de parte de la Federación de Liga Pro, viene directamente de los jugadores. Y los jugadores lo que hacen es, a través de su agremiación, han propuesto celebrar un convenio colectivo. ¿Qué quiere decir este convenio colectivo? Es decir, establecer
el marco normativo base sobre el cual se van a regir las relaciones laborales de los futbolistas con los clubes ecuatorianos. En ese convenio colectivo, por ejemplo, en el caso de Uruguay, se establece que los clubes pueden firmar contratos laborales y contratos de explotación de derechos de imagen, pero ambos contratos tienen que estar ligados y ambos contratos tienen que ser puestos en conocimiento de la federación o de la liga. Si es que un contrato no fue puesto en conocimiento, simplemente existe multa para el club. Si se llega a saber, se tendrá que respetarlo, eso tiene un tema de órgano jurisdiccional, pero siempre se tiene que comunicar. Entonces, la salida, más allá de que podemos tirar la pelota a la Liga Pro o a la FED, o tirar la pelota a los clubes, la pelota la tienen los mismos jugadores, y si los mismos jugadores quieren beneficiarse, ellos mismos tendrían que organizarse a través de su agremiación y obligar a un tema de un convenio colectivo en donde se toque el tema de los derechos de imagen y se toque que esto tiene un fin remunerado. Correcto, doctor. Queda bastante claro también este tema por el cual lo hemos querido invitar y molestar el día de hoy. De mi parte, al menos nada más una última consulta en este sentido. De aquí, doctor, ¿qué pasos son los que se tienen que seguir para determinar si realmente hubo o no hubo una ilegalidad, ¿no?, en este tema de los contratos que fueron revelados mediante los audios filtrados en redes sociales por parte del Club Deportivo El Nacional? Tal vez la presentación de factura de los jugadores, alguna retención en el club, qué sé yo, ¿qué medidas se tienen que tomar o cómo se puede descubrir realmente si aquí hubo o no hubo ilegalidad? A ver, lo que hace Liga Pro está bien, es iniciar un procedimiento de conocimiento para una posible sanción. En este procedimiento lo que se tiene que hacer es requerir toda la información al Club Deportivo Nacional, es decir, a ver, pónganme en conocimiento de los contratos y pónganme en conocimiento de los contratos de explotación de imagen que usted dice tener. Si estos contratos de explotación de imagen, ¿cómo han sido pagados? ¿Mediante qué factura? ¿Mediante qué retención han sido realizados? Si estos contratos de explotación de imagen no fueron puestos en conocimiento dentro del inicio del año en el tema de presupuestario, la Liga Pro podría considerar que hay una falta al reglamento y de ahí sancionar al club. Ahora, eso es más allá del tema deportivo. Si nosotros queremos establecer si es que hay un perjuicio al fisco, si es que hay un perjuicio a la seguridad social, le corresponde a cada entidad. Es decir, la seguridad social podrá poner una denuncia ante Fiscalía podrá abrir una investigación para saber si es que en verdad existe una falta de afiliación al jugador. Doctor, pero todo esto, pero todo esto de oficio, ¿no? Es decir, tienen que actuar por sí solas estas entidades. Sí, exacto. Ellos tienen el poder de actuar de oficio, tanto sea el IES como el SRI. El SRI puede enviar información, un requerimiento de información al Club Deportivo Nacional para decir, ok, ha llegado a mi conocimiento por fuentes públicas que usted tiene celebrado contratos de derechos de imagen de los jugadores, quiere decir que usted está pagando facturas, siendo agente de retención, póngame en conocimiento de eso. Si es que no lo tiene, entonces el SRI ya establece multas, establece la clausura del establecimiento y hasta posiblemente la suspensión del club. Correcto, doctor. Queda clarísimo realmente. No sé si los compañeros tienen algo más, sino para irlo despidiendo también al doctor Vázquez. Claro que sí, perdón que me salga del tema completamente, pero ya que estamos aquí aprovechando la presencia del doctor, entre sus múltiples ocupaciones, doctor, usted es síndico del Deportivo Quito, te van a saltar de coles a nabos, pero quiero satisfacer a toda la hinchada azulgrana que también nos está viendo. ¿Qué pasa con la institución? ¿Cómo están? Porque, mire, más allá de todo este problema que tiene el Quito económico, usted debe tener más conocimiento. ¿Está en riesgo de que el Quito juegue con 6 puntos menos? ¿Qué problemas hay en cuanto al índole legal por todos estos inconvenientes económicos, justamente todos los jugadores y acreedores que le quieren cobrar al Quito? Quisiera preguntarle por ahí si es que usted tiene conocimiento, nos puede aclarar un poquito más de cómo está la situación legal del Deportivo Quito para poder jugar la segunda categoría en este año, doctor. A ver, la situación legal a inicios de año, bueno, desde más o menos junio del año anterior, venimos negociando para fin de evitar dos relegaciones de categorías. Los acreedores en FIFA ya pidieron una relegación de categoría, una fue en mayo del año anterior y otra fue a inicios de marzo de este año. Dentro de estos dos procedimientos hemos llegado a un acuerdo, la categoría del club no está en peligro, al menos por ahora. Eso en el tema legal. Teníamos una sanción de FIFA, bueno, fuimos notificados del año anterior con una sanción de FIFA de una reducción de puntos. Esta sanción, Federación Ecuatoriana de Fútbol todavía no lo llega a tener conocimiento, imagino que lo tendrá que hacer en el transcurso de este tiempo, de este año. La verdad es que más allá de nosotros recibir no podemos hacer nada ahí, ya le compete a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y en el tema legal nosotros iniciamos el campeonato suspendidos, como casi se ha hecho costumbre. Estamos trabajando para levantar las suspensiones por al menos todo el tiempo de competición, 6 meses de competición,
pero lo que sí les puedo decir es que la categoría del club a través de FIFA no está en peligro. Y bueno, eso también es algo que vale la pena mencionarlo, es algo definitivamente muy importante. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, aceptar esta invitación. Como les decíamos, ahora todo ya mediante la vía virtual, ¿no es cierto? Que tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad que llama la gente. Doctor, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y estaremos nuevamente molestándole en cualquier momento. Muchas gracias a usted, Diego, Patricio, Fabián, y Muchas gracias. ahí. Un fuerte abrazo y a cuidar. Gracias. Que pase bien, doctor. Muchas gracias. Muy amable por aceptar nuestra invitación el día de hoy acá en Buenos Días del Deporte, en nuestra programación. Bueno, realmente que ha sido muy interesante, ¿no? El poder conversar, lógicamente, sobre este particular, sobre este